Acompáñenme en oración en este momento. Arrodillémonos todos. Padre Celestial, nos reunimos en tu presencia en este santo día de descanso, el sábado, para continuar este culto. Esta adoración en espíritu y en verdad. Que tengamos una experiencia más plena al prepararnos para ser tus manos y pies, incluso tus portavoces en estos últimos días. Cumple la promesa de darnos palabras que los enemigos no puedan resistir ni pronunciar. Ha comenzado el debate nacional. Que estemos preparados para desempeñar nuestro papel, nuestra función a su lado para ganar almas para ustedes. Bendícenos ahora, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a Lucas 21. Lucas capítulo 21. Lucas 21. Y vamos a analizar un pasaje bíblico en particular y luego pasaré directamente a la lección de esta hora. Lucas 21. Y vayamos al versículo 12. De Lucas 21. Amigos míos, quiero que todos presten atención hoy. El acontecimiento que voy a compartir con ustedes ocurrió hace unos días. Cuando se dio a conocer, lo vi personalmente y, mientras me preparaba para compartirlo, me di cuenta de que no debía hacerlo en ese momento. ¿Por qué? No quería presentar esto como una lección sensacionalista, sino compartirlo en este contexto donde podemos dialogar sobre el contenido del asunto, sobre la cuestión. Esta será una declaración realizada por el vicepresidente J.D. Vance en el reciente evento de Turning Point USA. Hizo algunas declaraciones sorprendentes que realmente creo que debemos estar preparados para abordar y responder a esos argumentos. ¿Está todo claro? Vayamos a Lucas 21. Comencemos aquí, en el versículo 12. Cristo está hablando de las señales de los últimos días y de la obra de preparación. En el versículo 12 dice que nos echarán mano, que nos echarán mano para perseguirnos, entregándonos a las sinagogas, a las cárceles, llevándonos ante reyes y gobernantes por causa de su nombre. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué personaje bíblico te viene a la mente al que le impusieron las manos de forma física y tangible y fueron llevados ante un rey para responder por su fe y también para declarar la verdad en la que creían? ¿Quién te viene a la mente? Vamos. Háblame. ¿En quién piensas? Pablo. ¿Quién más? Dame el Antiguo Testamento. Sadrach, Mich, Abednego, Ananías, Misael y Aria, los 3 hebreos del capítulo 3 de Daniel. Estas fueron las palabras de Nabucodonosor. ¿Quién te librará de mi mano? El tercer capítulo de Daniel, versículo 15, dice, ¿quién es ese Dios que te librará de mis manos? Y les hizo señas a los hombres, a los soldados, para que agarraran a los 3 hebreos y los arrojaran al horno de fuego. Y el fuego era muy intenso. La Biblia dice que aquellos soldados también fueron quemados, consumidos por aquel fuego. Por cierto, volvamos a Lucas 21. Miren el versículo 18 para confirmarlo. Esta fue la época de esos 3 hebreos. Y se repetirá en él. Versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El tercer capítulo de Daniel, versículo 27, dice esto. Versículo 27. Los príncipes, los gobernadores y los capitanes. Ahora, amigos, continuemos leyendo. Volveré. Dice, vi a estos hombres sobre los cuales el fuego no tuvo poder, ni siquiera un cabello de sus cabezas se chamuscó. Y continúa. Ahora volvamos al versículo 27. ¿Qué líderes se mencionan aquí? Reyes. Bueno. ¿Y qué hay de los gobernadores? ¿Qué supervisan? Vamos, háblame hoy. En Estados Unidos. Estados. ¿Y qué hay de los capitanes? ¿Quiénes son esas personas? Alcaldes, a nivel de ciudad, a nivel de pueblo, concejales. Está claro lo que se avecina.
Volvamos a Lucas 21. ¿Qué les sucedió a esos 3 hebreos cuando estaban ante el rey de Babilonia, Nabucodonosor? En los últimos días tendremos que pasar por algo similar cuando nos encontremos con Babilonia. Lucas 21, miren atentamente ahora el versículo 13. Les servirá de testimonio. Fíjense en el versículo 15. Pero yo les daré palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá obtener ni resistir. Plataforma segura para servir. Nuestro centro de evangelización. Queremos estar preparados y preparar a nuestra gente para que esté lista para defender nuestra fe. De hecho, tenga en cuenta esta referencia. Acontecimientos del último día, página 209. Acontecimientos del último día, página 209. No parece posible ahora que alguno de nosotros tenga que estar solo. Pero si Dios ha hablado por medio de mí, ese tiempo llegará. Seremos llevados ante los reyes, los gobernantes, para declarar lo que creemos. Y estos líderes van a intentar decir todo lo que creemos. Y la hermana White ahora dice que debemos estudiar para saber por qué creemos en la verdad que defendemos. Resérvalo. Acontecimientos del último día, página 209. De hecho, ella basó su inspiración en que este acontecimiento se cumpliera. Si Dios alguna vez ha hablado por medio de mí, ese momento llegará. Eso significa que si no llega, es que no se sintió inspirada. Nunca había visto una plataforma como Turning Point USA. Escúchame. Su magnitud, su alcance, es increíble. Nunca he visto que el líder de una plataforma, ministerio u organización fallezca. Y otros líderes prominentes se sienten en la misma silla para presentar el programa. Días consecutivos, lo que significa que se alejan de su plataforma, dejan su plataforma de YouTube vacía. Durante una semana para alojar este video aquí. Nunca he visto que eso se haga. Tiene. Incluso el vicepresidente es anfitrión de Turning Point USA. Russell Brand. Y otros. Tucker Carlson, otros. Se apartaron de su plataforma, millones de espectadores, suscriptores en su plataforma, Trust Brand, durante toda una semana para sentarse en la silla del fallecido Charlie Kirk. Y esa plataforma propiciaba un debate en la plaza pública de los campus universitarios con estudiantes de diversas universidades, en reuniones públicas, donde ellos cuestionaban su postura y él cuestionaba la de ellos. El debate ha sido intenso y dinámico. Este es mi punto. ¿Qué nos está mostrando Dios? Algún día nos veremos involucrados en el debate nacional. ¿Acaso los adventistas del séptimo día seremos llevados ante reyes y gobernantes para declarar nuestras creencias? Llegará ese día. Fue Cristo presentado ante el mundo conocido entonces. Sí. Pilato, gobernador romano. Cristo estaba de pie ante él. Un gobernador. Lucas 21. Un gobernador. Ese tercer capítulo de Daniel, versículo 27. Un gobernador vendrá por nosotros. Así que ahora mismo hay un debate sobre la introducción de leyes que permitan el acceso a los domingos a nivel estatal. Si estuviéramos en esa reunión y nos señalaran, ¿qué diríamos? Así que hoy, con la gracia de Dios, les voy a proporcionar las herramientas espirituales bíblicas para que las utilicen cuando llegue ese día. No podemos limitarnos a hablar de la próxima ley dominical, de la marca de la bestia, sin la preparación espiritual y práctica de jóvenes y adultos. Y, por cierto, no veo a personas mayores en ningún evento de Turning Point USA. ¿Has visto a gente que entra con andadores? Son jóvenes. Están nuestros jóvenes en las iglesias locales adventistas del séptimo día en todo el mundo. Se les está preparando para que se pongan de pie como Daniel, Ananías, Misael
Aria, Juan el Bautista. Juan el Bautista era un joven cuando fue decapitado. Solo tenía 6 meses más que Jesús. Eso significa que tenía aproximadamente ¿cuántos años? 30. Alrededor de 30. 3 años y medio después, Cristo murió. Tenía 33 años. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Cristo. Joven, estamos listos para ponernos de pie. Estamos listos. Clip número 1. Este es J.D. Vance. Y ves esa imagen de la derecha. Se trata del historiador eclesiástico de renombre mundial, Alonzo Treviño Jones. También lo han llamado a Jones. Y lo que deberíamos hacer más adelante es examinar los argumentos que utilizó a Jones cuando fue incluido en un debate nacional en 1888. Este hombre, Ad Jones, fue enviado por Dios a través de la hermana White para ir al Congreso a un debate nacional sobre la ley dominical del senador Henry Blair. Y era tan sólido en sus conocimientos bíblicos, tan astuto e inteligente, que logró derrotar esa ley dominical en 1888. ¿Cuántos de los nuestros han leído alguna vez esos escritos? Puesto que tenemos una espada que funcionó, regresa y recupérala. Amén. Amén. Y utilicemos la misma espada, los mismos argumentos, para poder defender a Dios en los últimos días. La única diferencia es esta. Fue derrotada en 1888. No principalmente por los argumentos de Jones, sino porque fue providencial. El pueblo de Dios aún no estaba preparado para esa ley dominical. Así pues, Dios detuvo los vientos de la contienda. La única diferencia es que en estos últimos días no se va a retrasar. No se va a dar marcha atrás. No va a ser viene con toda la fuerza. ¿Estamos preparados para esto, amigos? Estamos listos. Mira este primer video. Todo está listo. Ahora le diría a J.D. Vance, a la izquierda de la pantalla, que tiene un momento seguro para tener el mayor impacto como vicepresidente de Estados Unidos y sus palabras son que quiere unir a la iglesia y al Estado en poco tiempo para tener el mayor impacto posible. 2 clips sujetan 1. La razón por la que me importan tanto todos los temas que vamos a tratar es porque creo que he sido puesto en esta posición por un breve periodo de tiempo para hacer el mayor bien posible a Dios y al país que tanto amo. Pero que, y aquí nos saltamos 2. Lo que me recuerdo a mí mismo es que existe un ritmo más profundo. Que Jesucristo es el autor del destino de la historia humana. Y tenemos el encargo de hacer todo lo posible para llevar a cabo esa visión de hacer de nuestro país un lugar más virtuoso, un lugar más próspero donde. Y aquí llega el primer visitante que le hará una pregunta, y esta trata sobre la ley dominical, la iglesia y el Estado. No existe un muro de separación entre la iglesia y el Estado a nivel estatal, como en Georgia, Alabama y Florida. Mira esto. Aunque espero y rezo para que podamos ser una nación de cristianos, la idea de una nación cristiana me asusta. Así pues, me gustaría escuchar sus comentarios sobre un argumento bastante matizado que plantea la posibilidad de que exista una clara separación entre la Iglesia y el Estado a nivel nacional, tal como abogó al menos uno de nuestros fundadores. Sin embargo, esa línea puede y debe difuminarse a medida que descendemos al nivel comunitario, y quizás ese sea en realidad el sistema, la estructura que nos legaron nuestros fundadores cuando dijeron que el Congreso no promulgaría ninguna ley que estableciera un organismo religioso. Sin embargo, en aquella época los estados mantenían estrechas relaciones con las iglesias. ¿Crees que esa es una justificación válida? ¿Crees que esa es la forma en que deberíamos implementar estos valores cristianos? No. J.D. Vance no respondió. Esto es lo que dice. Sí. Iglesia. Escúchalo. Escuchar. Este es un punto muy complejo y quiero asegurarme de que todos estemos en sintonía. Así que si nos remontamos a la primera enmienda, no dice nada sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Dice que el Congreso no promulgará ninguna ley que establezca una religión oficial. Pero si nos remontamos a la época fundacional, en realidad había varios estados que habían reconocido formalmente a las iglesias. Así pues, existía la
Iglesia Anglicana de Virginia. Esa era la iglesia oficial del estado de Virginia. En aquel entonces, Maryland era la única colonia mayoritariamente católica, o al menos tenía una representación católica significativa, de las 13 colonias originales. Hay mucho allí. Y sí, creo que lo que sucedió es que la Corte Suprema interpretó que el Congreso no debe promulgar ninguna ley que respete el establecimiento de una religión, para, en la práctica, expulsar a la Iglesia de todos los espacios públicos a nivel federal, estatal y local. Creo que fue un error terrible y todavía hoy estamos pagando las consecuencias. Lleva un instrumento de escritura. Y quiero que todos tomen nota de esta pregunta. Si te hicieran esta pregunta, ¿cómo responderías? Fue correcto. Es correcto que los estados tengan una relación con la Iglesia para hacer cumplir las leyes dominicales. Es correcto. ¿Cómo responderías a eso basándote en la Biblia? Y algunos de ustedes se rascan el cuello como si les picara. Si te hicieran esa pregunta ahora mismo, basándote en la Biblia, ¿serías capaz de responder? Jóvenes, adultos, podrían responder. Si no, que esto sirva de espejo. Investígalo. Señor, no estoy preparado. Mira dentro. Señor, no estoy preparado para lo que viene. ¿Cómo responderías? Y número 2, te das cuenta de que mencionó la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Afirma que el Tribunal Supremo malinterpreta lo que estaba escrito. Y él dice que existe un muro de separación que impide al Congreso establecer la religión a nivel federal nacional. Pero luego añadió, sin embargo, que eso se puede hacer a nivel estatal. ¿Cómo responderías a eso? Comiencen a pensar porque en unos instantes voy a hacer una pausa. Dejaré que cada uno de ustedes tome un micrófono y responda. Hoy tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por eso me demoré en presentar esto. Muy bien, observen con atención. A continuación, no olvides esa pregunta. Escríbelo. Y más adelante, te pediré que recites esa pregunta. Es correcto que los estados hayan hecho y sigan haciendo cumplir la unidad entre Iglesia y Estado a nivel estatal y que se apliquen las leyes que rigen el dominical. ¿Cuál sería su siguiente respuesta? Mira esto. Pero sí, y creo que ese es tu punto. Si se deshiciera eso, si se volviera al sistema que realmente concibieron los fundadores, en el que el Congreso no establece una religión oficial, sino que la gente en sus comunidades locales puede hacer prácticamente lo que quiera. Creo que ese sería un sistema mejor que el que tenemos hoy. Pero creo que el principio más importante que debemos recordar es que no debemos parar ahí mismo. Que acaba de confirmar que la primera enmienda lo prohíbe. Acabas de oírle decir que la primera enmienda prohíbe al Congreso establecer una religión. Acaba de confirmarlo. Pero luego dijo, pero a nivel estatal, deberíamos poder hacer lo que queramos. ¿Cómo se vería eso al principio? En primer lugar, eso significa los estados de Estados Unidos que apoyan la agenda MAGA, la agenda del proyecto 2025, aquellos gobernadores, senadores y alcaldes que promueven la agenda de Kevin Roberts. Promoverían leyes que permitieran el acceso a los servicios dominicales a nivel estatal. ¿Cuáles serían algunos de esos estados rojos? Vamos, hablen conmigo, amigos. Vamos, háblame. Es una pregunta. Georgia. Ahí es donde estamos. ¿Dónde si no? Florida. Santos. ¿Dónde? Texas. Abad. ¿Quién más? Mississippi. Alabama, etc. Yedra. Yedra. ¿Qué nombre? Está bien. Vuelve aquí. Y eso significa que esos estados promoverían la ley dominical a nivel estatal. Pero es posible que los demás estados, incluidos los estados demócratas, no tengan leyes dominicales a nivel estatal al principio. Pero mira esto. Ahora que la mayoría de los estados locales implementan leyes que permiten el acceso a los servicios dominicales, tienen el poder necesario. Son mayoría. No pueden presentar una petición. Escotas. ¿Lo ves ahora? Y ahora se convierte en un asunto nacional. Así que lo único que quieren es tener un pie dentro. No se dejen engañar. Preste mucha atención a este segmento. Ahora voy a compartir con ustedes que esto no es solo una declaración ni un movimiento de J.D. Vance.
Este es también el mismo sentir de Jonathan Bray, el principal abogado del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, quien ha ejercido la ley a nivel estatal. Mira esto. Pero si ven esto. Algo que realmente recomiendo, no. Veo un papel federal importante para esto. Creo que se trata más bien de una cuestión de que las leyes estatales y locales estén revitalizando, en la medida de lo posible, las leyes sobre el descanso sabático. ¿Lo ves a qué nivel? Nivel estatal. Es un movimiento y los adventistas del séptimo día se verán involucrados en este debate nacional. Clip 2. Para ser muy específico, como solía ser, esto era básicamente la norma. Según lo que he podido investigar al respecto. Estoy trabajando en una investigación sobre esto, que se remonta literalmente a Constantino y su reconocimiento del cristianismo en el Imperio Romano, y que ha habido una tradición bastante consistente en la civilización occidental de tomarse el domingo libre del comercio y simplemente tomarse los domingos libres para descansar, o también para el culto. Escucha atentamente. Y tener un tiempo no solo se refiere simplemente al descanso en el sentido de abstención del trabajo, sino que es un descanso para estar con Dios, un tiempo para adorar a Dios. Es un tiempo de descanso en comunidad, para orar. De acuerdo, pasemos a otro tema. Aquí está de nuevo. Sábado. Así que, creo que esto es lo más lejos que el gobierno federal podría llegar apropiadamente en este ámbito. Pero sería un estímulo incentivo para descansar y coordinar la actividad comercial durante los otros 6 días de la semana. Este hombre acaba de decir que hay que coordinar las actividades durante los otros 6 días, y que el culto dominical es obligatorio por ley estatal. Amado, en segundo lugar, escúchame. Lo que J.D. Vance está promoviendo en el escaño del difunto Charlie Kirk es la imposición por ley del culto dominical a nivel estatal. Una pregunta. ¿Acaso Charlie Kirk llamaba al domingo el sábado bíblico? No. Y tan pronto como lo aparten del camino, ahora lo están promoviendo públicamente como una ley dominical a nivel estatal. Me pregunto. Si por eso lo despidieron. Ahora me lo pregunto. En tercer lugar, fíjense que lo que están diciendo ya ha comenzado. Y. Esto debería provocarnos lo que ellos llaman piel de gallina, escalofríos. Observa con atención. Este es el proyecto UTA 2025. El congresista Kenny Bori, incluso el gobernador, el señor Cox, Spencer, que están promocionando descanso dominical, culto dominical a nivel estatal. ¿Y dónde fue asesinado Charlie Kirk? ¿Qué estado? Esto no te lo puedes inventar. Utah. Está justo ahí. Y fíjense aquí mismo, esas palabras azules que significan adoración. Este es un estado que habla de la adoración del brazo de plata. Y, por cierto, dicen que no hay alojamiento para los adventistas del séptimo día. Palabras clave en la parte inferior derecha. Utah. Vayan todos conmigo al capítulo 3 de la primera epístola de Pedro. 1 Pedro capítulo 3. Acompáñenme allí. Por favor. Por favor. Siento una gran carga en el corazón. Si todos somos capturados providencialmente, estamos capturados. Y quiero asegurarme de que cuando vengan a capturarme, tengan que caminar quizás 10 días. Solo para llegar hasta mí. Y cuando se acercan, caen rendidos. No tienen fuerza para agarrarme con la lengua y la mejilla. Si todos resultamos capturados providencialmente. Quiero asegurarme de que si estoy en la trastienda escuchándote en el banquillo de los acusados, estaré saltando de alegría. Predicad, enseñadles la verdad. Sí, por eso estamos aquí en Safe to Serve. Entonces, 1 Pedro 3:15. Dice, estudiad ahora. Estudiad ahora. Estad preparados para declarar lo que creéis. El segundo versículo es 2 Timoteo 2:15. Estudiad ahora. Estudiad ahora. Así podréis articular de forma inteligente, clara y bíblica lo que creéis. Bien, amigos, esto es lo que les voy a presentar. Ahora, en 1888, Ad Jones se presentó ante el Congreso en el debate nacional. ¿Saben cómo rebatió el argumento de J.D. Vance? J.D. Vance dijo que
Basándose en la primera enmienda, el Congreso no puede unir la Iglesia y el Estado, ni imponer el domingo a nivel federal. Pero los estados sí pueden hacerlo. Ad Jones usó la misma estrategia. ¿Cómo? Usó la misma estrategia. Lo que hizo Ad Jones fue directamente a la Constitución de los Estados Unidos y encontró otra enmienda que establece que los estados de Estados Unidos no pueden obligar a nadie a adorar en ningún día. ¿Me siguen, amigos? Así que, si estuvieron en Turning Point USA, providencialmente estuvieron allí. Providencialmente estuvieron allí. Escucharon este debate. Ahora pueden ponerse de pie. Después de haber orado a Dios, ¿qué dices? La 14ª enmienda. ¿Cuál? ¿Cuál otra vez? La 14ª enmienda. Saquen sus teléfonos. Los que estén aquí, hagan una captura de pantalla. Si están conectados, hagan una captura de pantalla. Tomen una foto. Captura de pantalla. Miren esto. Aquí está A.T. Jones. La 14ª enmienda se redactó ese año. Pasemos a otro tema. Esa es la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Estas son las palabras de A.T. Jones cuando se presentó ante el Congreso en ese debate nacional sobre la legalización del culto dominical a nivel estatal. Miren atentamente y escuchen lo que dice, con lógica y justicia. La primera enmienda, la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que prohibiría absolutamente. ¿Quién? ¿Qué? Cualquier estado. Eso es todo. Cualquier estado que promulgue o aplique cualquier ley para la observancia del domingo. Y mucho más. Cualquier ley que obligue a la observancia del domingo a quienes ya han observado otro día. ¿Qué enmienda refuta su argumento? Ahora bien, no estoy diciendo, ni estamos diciendo, que la 14ª enmienda refute la primera enmienda. Estos defensores de la ley dominical en los estados saben que no pueden lograrlo promoviendo la primera enmienda. Lo saben. Por lo tanto, argumentan que la primera enmienda no apoya lo que queremos conseguir. Pero dado que el Congreso no puede hacerlo, queremos que lo hagan los estados. Así que podemos intervenir y decir, un momento. Cuestión de orden. Amén. La 14ª enmienda también prohíbe su movimiento de ley dominical. ¿A qué nivel? A nivel estatal. Entonces, ¿cuáles? Dos enmiendas deberían prohibirlo. ¿Y cuál? Gracias. Jones. De nuevo, por favor, hagan capturas de pantalla de esto y memoricen las palabras con sus propias palabras. Observen atentamente o, si es posible, hagan una captura de pantalla y cópienla en un papel y busquen el papel en su Biblia. ¿En su qué? En su Biblia. Continúen. Escuchen. El lenguaje de la 14ª enmienda es autoritativo y obligatorio. Luego cita la 14ª enmienda. Fin de la cita. Escuchen ahora. Observen esto. Bajo la fuerza de estas importantes inhibiciones, el ciudadano nacido en el extranjero no puede ser perseguido por leyes discriminatorias. Ni se puede privar al ciudadano de tez oscura de un solo privilegio o inmunidad que pertenezca al hombre blanco. Ni se puede prohibir al católico, al protestante ni al judío, ni someterlos a ninguna privación de sus derechos personales o religiosos. La disposición es integral y absoluta, y elimina de inmediato toda forma de opresión y toda negación de justicia. Jones dijo estas palabras basándose en la raza, la etnia y la religión. El Estado no puede imponer la conciencia, especialmente en la era del culto y la religión. ¿Está claro? Continúa. Presten atención. Esto toca claramente el punto en cuestión en el caso que se propone llevar desde qué estado. Tennessee. Escuchen. Dice que si al católico, al protestante o al judío no se les puede prohibir ni someter
a ninguna privación de sus derechos personales o religiosos, entonces ciertamente, cada una de estas clases está libre de la sujeción religiosa a los dictados u observancias religiosas de cualquiera de las demás. Y como esto es cierto entre protestantes y católicos y entre es igualmente cierto que existen diferencias entre católicos y judíos, protestantes y judíos, así como entre distintas clases de protestantes. Por lo tanto, quienes guardan el domingo en Tennessee o en cualquier otro estado no pueden ser objeto de prohibición, ya que están sujetos a sus preceptos religiosos y a las penas de la ley, especialmente si eligen observar otro día en lugar del lunes. Este fue el argumento que se utilizó para contrarrestar el debate sobre la ley dominical en el Congreso en 1888, un debate nacional en el caso Jones. Continuemos. Continúa diciendo, tomemos como ejemplo a los amigos de Peter. Aquí está. Dice, aquí es donde, en el caso Jones, se combinaron la primera y la 14ª enmienda. Observen esto. Dice, observen que la primera enmienda establece, el Congreso no promulgará ninguna ley que establezca una religión oficial ni que prohíba el libre ejercicio de la misma. Fin de la cita. Observen ahora. La 14ª enmienda establece que ningún Estado promulgará ni aplicará ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Pausa. Si un Estado promulga una ley que restrinja mis privilegios, si eso está claro, digan amén. Debemos ser cristianos inteligentes. Que Dios nos dé elocuencia y sabiduría. De acuerdo. No pueden resistirse ni enfermarse. Continúen. Dice ahora que, ciertamente, bajo la primera enmienda, la libertad de toda interferencia legal y estatutaria en asuntos de religión es uno de los privilegios de todo ciudadano de los Estados Unidos y, como tal, está garantizada por la 14ª enmienda. Escuchen ahora. Siendo esto cierto, preguntamos, dice Jones, ¿cómo en nombre de la ley y la justicia puede algún Estado coartar este privilegio de los ciudadanos de los Estados Unidos? Si hubieran estado allí en Turning Point, USA, providencialmente, podrían haber refutado fácilmente las declaraciones del vicepresidente J.D. Vance. Y posiblemente más tarde, si lo hubieran hecho públicamente, podrían haber sufrido el mismo destino que el difunto Charlie Kirk. ¿Cómo te atreves a desafiarme, avergonzarme y destruir mi argumento? ¿Acaso no soy el vicepresidente de Estados Unidos? ¿Quién eres tú para desafiarme? ¿De dónde vienes? Bueno, te pondré en tu lugar. ¿De dónde vienes? Nunca regresarás. ¿Está claro ese punto, amigos? Entonces, ¿qué dos enmiendas usarán para desafiar este movimiento tiránico, la primera y la 14ª? Les explico por qué. Presten mucha atención. Podemos usar también la Biblia. Sí. Sin embargo, algunos eruditos dirán, esa es su interpretación de la Biblia. ¿Se entiende? Fuego. Fuego con fuego. La misma Constitución de los Estados Unidos, que, según creo, sigue siendo hoy, que la ley del país. Así que, recurran a la ley del país. ¿Quedó claro, amigos? Usen tanto la primera como la 14ª enmienda. Una vez que eso esté claro, ¿a qué recurrimos? A la Biblia. La Biblia. En otro contexto, primero la Biblia. ¿Se entiende? Y luego la ley del país. Porque saben que pueden cambiar la ley del país. Pero que no pueden cambiar. Por ahora, ¿a dónde vamos? A la primera y la 14ª enmienda. ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Les recordó algo nuevo del pasado?
Por eso no pude hacer esto. Para el pico de tensión del mediodía. Bien, anoten esto. Hablemos de la ley dominical por la puerta de atrás. Esto es lo que están haciendo. Es la ley dominical a nivel estatal. Ley dominical por la puerta de atrás porque saben que no pueden impugnar la primera enmienda y ganar. Hagámoslo por la puerta de atrás. Todos deben estar al tanto de esto. Saben qué les dirán a continuación. Escúchenme. La razón por la que nosotros, J.D. Vance, Kevin Roberts, Jonathan Berry, el Papa de Roma, los protestantes apóstatas, estamos promoviendo la ley dominical a nivel estatal es porque en Estados Unidos alguna vez la tuvimos. En Estados Unidos, alguna vez tuvimos leyes dominicales a nivel estatal. Entonces, ¿cómo responderían a eso? Era ley que los estados tuvieran leyes dominicales. ¿Era esa la ley del país? ¿Lo era? Sí. Era correcto. Si dicen que no, ¿cómo lo prueban? Vamos, traigan los micrófonos ahora. ¿A qué texto recurrirían para confirmarlo? Aunque era la ley del país, era antibíblica, ilegal. ¿A qué texto recurrirían, amigos? La ley dominical. El culto dominical a nivel estatal. ¿Alguien levanta la mano? Bien. ¿A qué texto recurrirían? Vamos. Tengo Romanos 13, 1-11. ¿Qué habla sobre? Bueno, solo cúbrelo. Relacionado con la relación con el prójimo, como los vecinos. Y luego Marcos 12. Poco. Romanos 13, 1-10 habla de. Reitero mi punto. Bien. Entonces, Romanos 13, 1-11. Aborda las leyes relativas a los vecinos, como por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no encubrirás. Entonces, los magistrados civiles, los gobernadores, los congresistas, las leyes estatales, etc., solo pueden abordar cómo se relaciona el hombre con su prójimo. Sí. La ley civil no puede decirte cómo relacionarte con Dios. No. Punto. Esa es la escritura. No pueden refutarla. Ahora, danos un segundo testimonio. Ese es Pablo. Ahora, danos tu segundo pasaje bíblico. Mi segundo pasaje será Mateo 22, versículos 20 a 22, donde Cristo dice: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Para conectar Mateo 22. También está Marcos 12, versículos 13 al 17. Quiero que tomen sus lápices y bolígrafos. Cuando nos detengamos en la clase bíblica para enseñar, si no se esfuerzan, no nos culpen si lo echan de menos en el futuro. En Romanos 13, vayan a los versículos 6 y 7. Y escriban, Mateo 22, versículos 1-17, y Marcos 12, versículos 13-17. Ahora subrayen estas palabras en el versículo 6. Rindan tributo. Esas palabras están en Mateo, esas palabras están en Marcos, rindan tributo, rindan tributo. Vayan al versículo 7. Subrayen la primera palabra del versículo 7. Den. Las mismas palabras de Cristo. Den al César lo que es del César, den a Dios lo que es suyo. Cristo enseñó la separación de la iglesia y el Estado. Y Pablo lo repite en Romanos 13. Cristo quiere darnos una elocuencia y una sabiduría que J.D. Vance, el presidente Trump, Kevin Roberts, Jonathan Berry y los demás no podrían resistir, ni Jeans podría negar. Y si lo intentan, será para su propio perjuicio y destrucción. No me disculpo. Un segundo punto, ¿cómo introducirán la ley del sol por la puerta de atrás? Deben estar al tanto de esto. En el siglo XIX, miren la pantalla. Esta es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esto es el domingo a nivel federal. ¿A qué nivel? La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que los estados pueden hacer cumplir las leyes dominicales. Pero fíjense que el lenguaje de la Corte Suprema no se refería al culto. Se refería a razones de salud.
¿Qué razones, amigos? Salud. Y para moralidad. Está justo ahí. Está justo ahí. Te lo daré. Te lo daré. Palabras azules en el medio. Las leyes dominicales, son para mejorar la salud, la seguridad, la recreación y el bienestar general de los ciudadanos. Y que la ley, palabras rojas arriba, palabras rojas, no viola la separación entre la iglesia y el Estado. ¿Ven por qué? Porque decimos que es para lo siguiente: salud, seguridad, recreación y el bienestar general. Entonces, esperen. ¿Qué pasaría si estallara una guerra civil en Estados Unidos? ¿No sería eso un problema de seguridad? Entonces, podemos tener una ley para combatir ¿qué? Una guerra civil. Una ley dominical ¿por qué? Puerta. La puerta principal o la puerta trasera. La puerta trasera. ¿Qué pasaría si estallara una peste? Peor que la pandemia que acaba de pasar y la gente muriera como moscas. Dirán que Estados Unidos vuelva a Dios. Ley dominical. ¿Cómo? Solo por la salud y el bienestar. Esa es una ley dominical. ¿Por qué puerta? La puerta principal o la puerta trasera. Por cierto, una segunda referencia está aquí mismo. Presidente del Tribunal Supremo de Corte Suprema, Earl Warren. Ahí está. Dice que los estados. Ahí está. Amigos. Está bajo la ley, por la puerta de atrás. Presten atención. Presten atención con cuidado. Les voy a dar una declaración más de J. D. Vance y luego les preguntaré cómo refutarían este argumento. Observen con atención. El punto es este: cuando se habla de obligar, respondo a su pregunta sobre obligar. Él se refiere a obligar a todos. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué sucede con las leyes dominicales? A nivel estatal. Él va a insinuar que no los obligarán a guardar el domingo. ¿Cómo responderían si estuvieran en Turning Point USA, en este debate nacional? Escuchen de nuevo, cuando se habla de obligar, voy a responder a su pregunta sobre obligar al cristianismo. Obligar a la gente a rezar. Cuando nuestros fundadores hablaron de libertad de religión, no se referían a que no se permitiera rezar una oración cristiana en una escuela pública o hablar de Jesucristo en un foro público. Simplemente, se referían a que nadie podía obligar a nadie a profesar la fe cristiana. Eso tenía que venir de su propia voluntad. Libre albedrío. Micrófonos, ¿cómo responderían a eso a nivel estatal? Una vez que tengamos leyes estatales sobre el domingo, no los obligaremos a asistir a la iglesia los domingos. ¿Cómo responderían? Vamos, amigos. Traigan los micrófonos. Levanten la mano. ¿A alguien? ¿Cómo responderían? Y todos actúan como si sus manos se hubieran atrofiado. Tienen la mano derecha y la izquierda marchitas. ¿A alguien? Piensa. Les daré una pista. Les daré una pista. Terminen la idea. Les daré una pista. Esta es la ley estatal sobre el domingo. Pero no importa. No tengan miedo. No los obligaremos. ¿Cómo responderían? Ven la hipocresía. Así que respondan, ¿cómo responderían a eso? Ven el engaño. Ley estatal sobre el domingo, pero no los obligaremos a guardar el domingo. Vamos, amigos. Aquí mismo. Aquí mismo. Participen. Ensayo general. Ahora, vamos. Bueno, si es una ley que se ponen en este lugar, va a ir en contra de mi conciencia. Así que, está escrito como una ley que me obliga a hacerlo. Bien. Eso es lo que entendí. Bien. Entonces, ha comenzado la carrera. Alguien puede llevar los puntos hasta la meta. Vamos, micrófono aquí. Micrófono, predicador. Micrófono. Levanta la mano. Levanta la mano primero. Vamos. Aquí mismo. Bien, vamos. Creo que hay una consecuencia para cada infractor de la ley. Correcto. Es una ley. Entonces, si infringes la ley, vas a sufrir las consecuencias. Ese es el engaño. Si no es un sí, sino una ley, tiene que haber consecuencias. Si violas la ley, no puedes decir que es una ley sin consecuencias. Sería simplemente una sugerencia. Sería simplemente una recomendación. No sería una ley del Estado. Estamos de acuerdo, amigos. Y si es una ley, tienes que acatarla. O sufrir las consecuencias. Lo cual lo hace exigible. Lo que significa que estás obligado a hacerlo. Y si no lo haces, sufres las
Consecuencias. Está siendo engañoso, ¿verdad, queridos amigos? Y por eso hay tantas tonterías. No. Bueno, nada de eso es bueno. Y por eso tenemos que orar y pedirle sabiduría a Dios, amigos míos, para poder discernir el engaño bajo cualquier apariencia. Y pensamos que alguien, porque tiene una labia impresionante y por su posición prestigiosa, no hace daño a nadie, no engaña. Aquí hay algunos ejemplos. No lo olviden. Así que, por favor, tengan en cuenta que, si es una ley, tiene consecuencias para los infractores. Recuerdan que durante la pandemia, dijimos que no los obligaríamos a vacunarse, pero que organizaríamos la sociedad de tal manera, que si no lo hacían, les cortaríamos el acceso. Dicen una cosa, pero con sus acciones los están obligando. Es compulsión. Estamos de acuerdo, amigos míos. Así que podemos levantarnos y rescatar a la gente de las garras de Babilonia. Y por eso bueno. Él es católico romano. Y el vino es engaño. Proverbios 20, anótenlo. Proverbios 20 versículo 1, la Biblia dice. El vino es burlón, la bebida fuerte es alborotadora, y cualquiera que se deja engañar por ella no es sabio. Babilonia sirve al mundo quejándose en el capítulo 14 de Apocalipsis versículo 8 y capítulo 18 versículo 2 y versículo 4. Engaño. Bien, en segundo lugar, sobre ese mismo punto. Anótenlo, ¿a qué persona de la historia de Estados Unidos acudirían que vivió en una época en la que existían leyes estatales sobre el domingo y se negó a hacerlo, teniendo que huir para salvar su vida? Todos, él. Coro fuerte. ¿Quién era ese hombre? Su nombre era Roger Williams. Vamos. ¿Y para qué no lo olviden, Roger S.R.? ¿Qué estado de Estados Unidos fundó? Rhode Island. Roger R. Rhode Island R. No olviden que si están frente al vicepresidente, podrían decir, señor vicepresidente, ¿qué le pasó a Roger Williams? Sí. Que retroceda y empiece a tartamudear, aunque no tartamudee naturalmente. Que empiece a cantar notas. Que sienta el dolor de la palabra. Amén. Roger Williams. No lo olvide. Está registrado. Amigos. Una vez que tienen una ley, llega la persecución para los infractores. Estás obligado. Roger Williams. No lo olvide. Estas son municiones. Esta es la segunda parte de la escuela dominical. Escuela dominical. Denle municiones a la gente. La escuela dominical no es para sermones. Por eso amo a los predicadores de allá atrás. Roger Williams. Roger Williams. Nombre algunos estados que tuvieron leyes dominicales con persecución para los infractores. ¿Cuál es ese en la pantalla? Primera oración. Primera oración. Tercera palabra. La cuarta palabra. Arkansas. Señor vicepresidente. No lo regañe. Se titula Señor vicepresidente, Su Majestad. ¿Qué hay de Arkansas en la década de 1880? Siguiente. ¿Qué hay de Dame uno más? ¿Quién es? Bien, pasemos a ese. Tennessee. Sí, amigos. Tennessee. Tennessee, Alabama. Tennessee, segunda frase, palabras azules, Alabama, está todo ahí. Documentado, por no mencionar Georgia y otros estados, amigos, está todo ahí. ¿Cuál es este? Sí, pasemos ese también. Viene de nuevo, amigos. Y la hermana White escribió en ese periodo que los adventistas del séptimo día, blancos y negros, fueron arrojados a la cadena de trabajos forzados. Cadena de trabajos forzados. Señor vicepresidente, aquí no nos engañan. Escuchen todos de nuevo. Escuchen. Aquí está la cuestión. Cuando hablan de obligar, quiero responder a su pregunta sobre obligar al cristianismo. Obligar a la gente a rezar. Cuando nuestros fundadores hablaron de libertad de religión, no quisieron decir que no se permitiera decir una oración cristiana en una escuela pública o que no se permitiera hablar de Jesucristo en un foro público. Solo quisieron decir que nadie podía obligar a nadie a profesar la fe cristiana. Eso tenía que venir de su propia voluntad. Ojalá tuviera mi pizarra.
Escribiría cada punto, cada pregunta, y luego daría respuesta. Amigos, escuchen atentamente mientras hago estas declaraciones. ¿A qué religión pertenece el señor vicepresidente? Católico romano. Todos tomen un bolígrafo. Escriban Mateo 12, versículo 37. Para que este punto quede claro. Quiero que otra voz lea ese versículo. Alguien puede levantar la mano y leerlo. Mateo 12, versículo 37. Aquí mismo. Mateo 12, versículo 37. Para que este punto resalte y sea inolvidable, cambien el audio. Otra voz. Lean ese versículo. Versículo, hermano. Nunca te obligaríamos. Adelante, hermano. ¿Qué dice? Porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Bien. Entonces, por sus palabras serán ¿qué? Condenados. Escúchenme todos. Si yo estuviera allí, usaría las palabras de la iglesia a la que pertenece J.D. Vance en su contra. Es católico romano y dijo que cuando se implementara la ley dominical a nivel estatal, nunca obligaríamos a nadie. Sí. ¿Saben lo que dice la encíclica del Papa sobre la coacción? Señor vicepresidente, permítame compartir con usted una encíclica escrita por uno de sus papas. Señor vicepresidente, usted sabe que las encíclicas son los documentos de máxima autoridad en la Iglesia Católica Romana. Se dice que son infalibles. ¿Sabe lo que dice? El Papa afirma, anatematizaremos a cualquiera que diga, pública o privadamente, que la Iglesia no puede usarla. Fuerza. Permítame leérselo. Tome su teléfono y conviértase en un paparazzi espiritual. Tome fotos. Mire esto. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia, dice el Papa. Nada es más preciado ni más fundamental. El Papa hizo esta afirmación en su encíclica en el año 1854, en la década de 1800, donde dijo, las doctrinas absurdas y erróneas, o los desvaríos en defensa de la libertad de conciencia, son un error pestilente, la peor de todos, lo más temible en un Estado. Deténgase ahí. Pondría a J.D. que Vance intervenga en el acto. Y que diga, sigo creyendo en las palabras del Papa Pío IX. O bien, que denuncie públicamente al Papa Pío IX. Que lo haga en público. ¿Acaso no es eso lo que sucede en un tribunal? Hectómetros. El testigo estrella debe denunciar al acusado para que el fiscal pueda obtener un veredicto de culpabilidad. Señor vicepresidente, ¿cree usted en las palabras del Papa Pablo IX? Cuando dice que la libertad de conciencia debe ser rechazada. ¿Lo cree o no? Misericordia. ¿Qué dirá? Receso de la sesión. Soy el caballo. Volveré la semana que viene. Continúe. El mismo Papa, en 1864. En su encíclica, escribe, anatematizará. Quienes afirman la libertad de conciencia y de qué? Culto religioso. También cita, todos aquellos que sostienen que la Iglesia no puede emplearla. Fuerza. Eso es lo que dicen. Entonces, basándonos en estas palabras, ¿qué debe suceder con los eventos de J.D.? Debe ser anatematizado. Si no sabe qué significa eso, tome su teléfono ahora y búsquelo en Google, ahí está. Anatematizado. Hermano mío, Mateo 12:37. Por sus palabras. Dárdaselo de nuevo. Por sus palabras, ¿qué? Mateo 12, versículo 37. Por sus palabras, ¿qué? Serás condenado. Y toda esta gente es joven. Jóvenes. En este momento, preparémonos para recibir una palabra del Señor. Acompáñenme en oración en este momento. Arrodillémonos todos. Padre Celestial, nos reunimos en tu presencia en este santo día de descanso, el sábado, para continuar este culto. Esta adoración en espíritu y en verdad. Que tengamos una experiencia más plena al prepararnos para ser tus manos y pies, incluso tus portavoces en estos últimos días. Cumple la promesa de darnos palabras que los enemigos no
puedan resistir ni pronunciar. Ha comenzado el debate nacional. Que estemos preparados para desempeñar nuestro papel, nuestra función a su lado para ganar almas para ustedes. Bendícenos ahora, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a Lucas 21. Lucas capítulo 21. Lucas 21. Y vamos a analizar un pasaje bíblico en particular y luego pasaré directamente a la lección de esta hora. Lucas 21. Y vayamos al versículo 12. De Lucas 21. Amigos míos, quiero que todos presten atención hoy. El acontecimiento que voy a compartir con ustedes ocurrió hace unos días. Cuando se dio a conocer, lo vi personalmente y, mientras me preparaba para compartirlo, me di cuenta de que no debía hacerlo en ese momento. ¿Por qué? No quería presentar esto como una lección sensacionalista, sino compartirlo en este contexto donde podemos dialogar sobre el contenido del asunto, sobre la cuestión. Esta será una declaración realizada por el vicepresidente J.D. Vance en el reciente evento de Turning Point USA. Hizo algunas declaraciones sorprendentes que realmente creo que debemos estar preparados para abordar y responder a esos argumentos. ¿Está todo claro? Vayamos a Lucas 21. Comencemos aquí, en el versículo 12. Cristo está hablando de las señales de los últimos días y de la obra de preparación. En el versículo 12 dice que nos echarán mano, que nos echarán mano para perseguirnos, entregándonos a las sinagogas, a las cárceles, llevándonos ante reyes y gobernantes por causa de su nombre. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué personaje bíblico te viene a la mente al que le impusieron las manos de forma física y tangible y fueron llevados ante un rey para responder por su fe y también para declarar la verdad en la que creían? ¿Quién te viene a la mente? Vamos. Háblame. ¿En quién piensas? Pablo. ¿Quién más? Dame el Antiguo Testamento. Sadrach, Mich, Abednego, Ananías, Misael y Aria, los 3 hebreos del capítulo 3 de Daniel. Estas fueron las palabras de Nabucodonosor. ¿Quién te librará de mi mano? El tercer capítulo de Daniel, versículo 15, dice, ¿quién es ese Dios que te librará de mis manos? Y les hizo señas a los hombres, a los soldados, para que agarraran a los 3 hebreos y los arrojaran al horno de fuego. Y el fuego era muy intenso. La Biblia dice que aquellos soldados también fueron quemados, consumidos por aquel fuego. Por cierto, volvamos a Lucas 21. Miren el versículo 18 para confirmarlo. Esta fue la época de esos 3 hebreos. Y se repetirá en él. Versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El tercer capítulo de Daniel, versículo 27, dice esto. Versículo 27. Los príncipes, los gobernadores y los capitanes. Ahora, amigos, continuemos leyendo. Volveré. Dice, vi a estos hombres sobre los cuales el fuego no tuvo poder, ni siquiera un cabello de sus cabezas se chamuscó. Y continúa. Ahora volvamos al versículo 27. ¿Qué líderes se mencionan aquí? Reyes. Bueno. ¿Y qué hay de los gobernadores? ¿Qué supervisan? Vamos, háblame hoy. En Estados Unidos. Estados. ¿Y qué hay de los capitanes? ¿Quiénes son esas personas? Alcaldes, a nivel de ciudad, a nivel de pueblo, concejales. Está claro lo que se avecina. Volvamos a Lucas 21. ¿Qué les sucedió a esos 3 hebreos cuando estaban ante él? Rey de Babilonia, Nabucodonosor. En los últimos días tendremos que pasar por algo similar cuando nos encontremos con Babilonia. Lucas 21, miren atentamente ahora el versículo 13. Les servirá de testimonio. Fíjense en el versículo 15. Pero yo les daré palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá obtener ni resistir. Plataforma segura para servir. Nuestro centro de evangelización. Queremos estar preparados y preparar a nuestra gente para que esté lista para defender nuestra fe. De hecho, tenga en cuenta esta referencia. Acontecimientos del último día, página 209. Acontecimientos del último día, página 209. No parece posible ahora que alguno de nosotros tenga que estar solo. Pero si Dios ha hablado por medio de mí, ese tiempo llegará. Seremos llevados ante los reyes, los gobernantes, para declarar lo que creemos. Y estos líderes van a intentar decir todo lo que creemos. Y la hermana White ahora dice que debemos estudiar para saber por qué creemos en la verdad que defendemos. Resérvalo. Acontecimientos del último día, página 209. De hecho, ella basó su inspiración en que este acontecimiento se cumpliera.
Si Dios alguna vez ha hablado por medio de mí, ese momento llegará. Eso significa que si no llega, es que no se sintió inspirada. Nunca había visto una plataforma como Turning Point USA. Escúchame. Su magnitud, su alcance, es increíble. Nunca he visto que el líder de una plataforma, ministerio u organización fallezca. Y otros líderes prominentes se sienten en la misma silla para presentar el programa. Días consecutivos, lo que significa que se alejan de su plataforma, dejan su plataforma de YouTube vacía. Durante una semana para alojar este video aquí. Nunca he visto que eso se haga. Tiene. Incluso el vicepresidente es anfitrión de Turning Point USA. Russell Brand. Y otros. Tucker Carlson, otros. Se apartaron de su plataforma, millones de espectadores, suscriptores en su plataforma, Trust Brand, durante toda una semana para sentarse en la silla del fallecido Charlie Kirk. Y esa plataforma propiciaba un debate en la plaza pública de los campus universitarios con estudiantes de diversas universidades, en reuniones públicas, donde ellos cuestionaban su postura y él cuestionaba la de ellos. El debate ha sido intenso y dinámico. Este es mi punto. ¿Qué nos está mostrando Dios? Algún día nos veremos involucrados en el debate nacional. ¿Acaso los adventistas del séptimo día seremos llevados ante reyes y gobernantes para declarar nuestras creencias? Llegará ese día. Fue Cristo presentado ante el mundo conocido entonces. Sí. Pilato, gobernador romano. Cristo estaba de pie ante él. Un gobernador. Lucas 21. Un gobernador. Ese tercer capítulo de Daniel, versículo 27. Un gobernador vendrá por nosotros. Así que ahora mismo hay un debate sobre la introducción de leyes que permitan el acceso a los domingos a nivel estatal. Si estuviéramos en esa reunión y nos señalaran, ¿qué diríamos? Así que hoy, con la gracia de Dios, les voy a proporcionar las herramientas espirituales bíblicas para que las utilicen cuando llegue ese día. No podemos limitarnos a hablar de la próxima ley dominical, de la marca de la bestia, sin la preparación espiritual y práctica de jóvenes y adultos. Y, por cierto, no veo a personas mayores en ningún evento de Turning Point USA. ¿Has visto a gente que entra con andadores? Son jóvenes. Están nuestros jóvenes en las iglesias locales adventistas del séptimo día en todo el mundo. Se les está preparando para que se pongan de pie como Daniel, Ananías, Misael, Aharia, Juan el Bautista. Juan el Bautista era un joven cuando fue decapitado. Solo tenía 6 meses más que Jesús. Eso significa que tenía aproximadamente ¿cuántos años? 30. Alrededor de 30. 3 años y medio después, Cristo murió. Tenía 33 años. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Cristo. Joven, estamos listos para ponernos de pie. Estamos listos. Clip número 1. Este es J.D. Vance. Y ves esa imagen de la derecha. Se trata del historiador eclesiástico de renombre mundial, Alonzo Treviño Jones. También lo han llamado a Jones. Y lo que deberíamos hacer más adelante es examinar los argumentos que utilizó a Jones cuando fue incluido en un debate nacional en 1888. Este hombre, Ad Jones, fue enviado por Dios a través de la hermana White para ir al Congreso a un debate nacional sobre la ley dominical del senador Henry Blair. Y era tan sólido en sus conocimientos bíblicos, tan astuto e inteligente, que logró derrotar esa ley dominical en 1888. ¿Cuántos de los nuestros han leído alguna vez esos escritos? Puesto que tenemos una espada que funcionó, regresa y recupérala. Amén. Amén. Y utilicemos la misma espada, los mismos argumentos, para poder defender a Dios en los últimos días. La única diferencia es esta. Fue derrotada en 1888. No principalmente por los argumentos de Jones, sino porque fue providencial. El pueblo de Dios aún no estaba preparado para esa ley dominical. Así pues, Dios detuvo los vientos de la contienda. La única diferencia es que en estos últimos días no se va a retrasar. No se va a dar marcha atrás. No va a ser. Viene con toda la fuerza. ¿Estamos preparados para esto, amigos? Estamos listos. Mira este primer video. Todo está listo. Ahora le diría a J.D. Vance, a la izquierda de la pantalla, que tiene un momento seguro para tener el mayor impacto como vicepresidente de Estados Unidos y sus palabras son que quiere unir a la iglesia y al Estado en poco tiempo para tener el mayor impacto posible. 2 clips sujetan 1. La razón por la que me importan tanto todos los temas que vamos a tratar es
Porque creo que he sido puesto en esta posición por un breve periodo de tiempo para hacer el mayor bien posible a Dios y al país que tanto amo. Pero que, y aquí nos saltamos dos. Lo que me recuerdo a mí mismo es que existe un ritmo más profundo. Que Jesucristo es el autor del destino de la historia humana. Y tenemos el encargo de hacer todo lo posible para llevar a cabo esa visión de hacer de nuestro país un lugar más virtuoso, un lugar más próspero donde. Y aquí llega el primer visitante, que le hará una pregunta, y esta trata sobre la ley dominical, la Iglesia y el Estado. No existe un muro de separación entre la Iglesia y el Estado a nivel estatal, como en Georgia, Alabama y Florida. Mira esto. Aunque espero y rezo para que podamos ser una nación de cristianos, la idea de una nación cristiana me asusta. Así pues, me gustaría escuchar sus comentarios sobre un argumento bastante matizado que plantea la posibilidad de que exista una clara separación entre la Iglesia y el Estado a nivel nacional, tal como abogó al menos uno de nuestros fundadores. Sin embargo, esa línea puede y debe difuminarse a medida que descendemos al nivel comunitario, y quizás ese sea en realidad el sistema, la estructura que nos legaron nuestros fundadores cuando dijeron que el Congreso no promulgaría ninguna ley que estableciera un organismo religioso. Sin embargo, en aquella época los estados mantenían estrechas relaciones con las iglesias. ¿Crees que esa es una justificación válida? ¿Crees que esa es la forma en que deberíamos implementar estos valores cristianos? No. J.D. Vance no respondió. Esto es lo que dice. Sí. Iglesia. Escúchalo. Escuchar. Este es un punto muy complejo y quiero asegurarme de que todos estemos en sintonía. Así que si nos remontamos a la primera enmienda, no dice nada sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Dice que el Congreso no promulgará ninguna ley que establezca una religión oficial. Pero si nos remontamos a la época fundacional, en realidad había varios estados que habían reconocido formalmente a las iglesias. Así pues, existía la Iglesia Anglicana de Virginia. Esa era la iglesia oficial del estado de Virginia. En aquel entonces, Maryland era la única colonia mayoritariamente católica, o al menos tenía una representación católica significativa, de las 13 colonias originales. Hay mucho allí. Y sí, creo que lo que sucedió es que la Corte Suprema interpretó que el Congreso no debe promulgar ninguna ley que respete el establecimiento de una religión, para, en la práctica, expulsar a la Iglesia de todos los espacios públicos a nivel federal, estatal y local. Creo que fue un error terrible y todavía hoy estamos pagando las consecuencias. Lleva un instrumento de escritura. Y quiero que todos tomen nota de esta pregunta. Si te hicieran esta pregunta, ¿cómo responderías? Fue correcto. Es correcto que los estados tengan una relación con la Iglesia para hacer cumplir las leyes dominicales. Es correcto. ¿Cómo responderías a eso basándote en la Biblia? Y algunos de ustedes se rascan el cuello como si les picara. Si te hicieran esa pregunta ahora mismo, basándote en la Biblia, ¿serías capaz de responder? Jóvenes, adultos, podrían responder. Sino, que esto sirva de espejo. Investígalo. Señor, no estoy preparado. Mira dentro. Señor, no estoy preparado para lo que viene. ¿Cómo responderías? Y número 2, ¿te das cuenta de que mencionó la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos? Afirma que el Tribunal Supremo malinterpreta lo que estaba escrito. Y él dice que existe un muro de separación que impide al Congreso establecer la religión a nivel federal nacional. Pero luego añadió, sin embargo, que eso se puede hacer a nivel estatal. ¿Cómo responderías a eso? Comiencen a pensar porque en unos instantes voy a hacer una pausa. Dejaré que cada uno de ustedes tome un micrófono y responda. Hoy tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por eso me demoré en presentar esto. Muy bien, observen con atención. A continuación, no olvides esa pregunta. Escríbelo. Y más adelante, te pediré que recites esa pregunta. Es correcto que los estados hayan hecho y sigan haciendo cumplir la unidad entre Iglesia y Estado a nivel estatal y que se apliquen las leyes que rigen el dominical. ¿Cuál sería su siguiente respuesta? Mira esto. Pero sí, y creo que ese es tu punto. Si se deshiciera eso, si se volviera al sistema que realmente concibieron los fundadores, en el que el Congreso no establece una religión oficial, sino que la gente en sus comunidades locales puede hacer prácticamente lo que quiera. Creo que ese sería un sistema mejor que el que tenemos hoy. Pero creo que el principio más importante que debemos recordar es que no debemos parar ahí mismo. Que acaba de confirmar que la primera enmienda
Lo prohíbe. Acabas de oírle decir que la primera enmienda prohíbe al Congreso establecer una religión. Acaba de confirmarlo. Pero luego dijo, pero a nivel estatal, deberíamos poder hacer lo que queramos. ¿Cómo se vería eso al principio? En primer lugar, eso significa los estados de Estados Unidos que apoyan la agenda MAGA, la agenda del proyecto 2025, aquellos gobernadores, senadores y alcaldes que promueven la agenda de Kevin Roberts. Promoverían leyes que permitieran el acceso a los servicios dominicales a nivel estatal. ¿Cuáles serían algunos de esos estados rojos? Vamos, hablen conmigo, amigos. Vamos, háblame. Es una pregunta. Georgia. Ahí es donde estamos. ¿Dónde si no? Florida. Santos. ¿Dónde? Texas. Abad. ¿Quién más? Mississippi, Alabama, etc. Yedra. ¿Qué nombre? Está bien. Vuelve aquí. Y eso significa que esos estados promoverían la ley dominical a nivel estatal. Pero es posible que los demás estados, incluidos los estados demócratas, no tengan leyes dominicales a nivel estatal al principio. Pero mira esto. Ahora que la mayoría de los estados locales implementan leyes que permiten el acceso a los servicios dominicales, tienen el poder necesario. Son mayoría. No pueden presentar una petición. ¿Escotas? Lo ves ahora. Y ahora se convierte en un asunto nacional. Así que lo único que quieren es tener un pie dentro. No se dejen engañar. Preste mucha atención a este segmento. Ahora voy a compartir con ustedes que esto no es solo una declaración ni un movimiento de J.D. Vance. Este es también el mismo sentir de Jonathan Bray, el principal abogado del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, quien ha ejercido la ley a nivel estatal. Mira esto. Pero si ven esto, algo que realmente recomiendo, no. Veo un papel federal importante para esto. Creo que se trata más bien de una cuestión de que las leyes estatales y locales estén revitalizando, en la medida de lo posible, las leyes sobre el descanso sabático. ¿Lo ves a qué nivel? Nivel estatal. Es un movimiento y los adventistas del séptimo día se verán involucrados en este debate nacional. Clip 2. Para ser muy específico, como solía ser, esto era básicamente la norma. Según lo que he podido investigar al respecto. Estoy trabajando en una investigación sobre esto, que se remonta literalmente a Constantino y su reconocimiento del cristianismo en el Imperio Romano, y que ha habido una tradición bastante consistente en la civilización occidental de tomarse el domingo libre del comercio y simplemente tomarse los domingos libres para descansar, o también para el culto. Escucha atentamente. Y tener un tiempo no solo se refiere simplemente al descanso en el sentido de abstención del trabajo, sino que es un descanso para estar con Dios, un tiempo para adorar a Dios. Es un tiempo de descanso en comunidad, para orar. De acuerdo, pasemos a otro tema. Aquí está de nuevo. Sábado. Así que, creo que esto es lo más lejos que el gobierno federal podría llegar apropiadamente en este ámbito. Pero sería un estímulo incentivo para descansar y coordinar la actividad comercial durante los otros 6 días de la semana. Este hombre acaba de decir que hay que coordinar las actividades durante los otros 6 días, y que el culto dominical es obligatorio por ley estatal. Amado, en segundo lugar, escúchame. Lo que J.D. Vance está promoviendo en el escaño del difunto Charlie Kirk es la imposición por ley del culto dominical a nivel estatal. Una pregunta. ¿Acaso Charlie Kirk llamaba al domingo el sábado bíblico? No. Y tan pronto como lo aparten del camino, ahora lo están promoviendo públicamente como una ley dominical a nivel estatal. Me pregunto. Si por eso lo despidieron. Ahora me lo pregunto. En tercer lugar, fíjense que lo que están diciendo ya ha comenzado. Y. Esto debería provocarnos lo que ellos llaman piel de gallina, escalofríos. Observa con atención. Este es el proyecto UTA 2025. El congresista Kenny Bori, incluso el gobernador, el señor Cox, Spencer, que están promocionando descanso dominical, culto dominical a nivel estatal. ¿Y dónde fue asesinado Charlie Kirk? ¿Qué estado? Esto no te lo puedes inventar. Utah. Está justo ahí. Y fíjense aquí mismo, esas palabras azules que significan adoración. Este es un estado que habla de la adoración del brazo de plata. Y, por cierto, dicen que no hay alojamiento para los adventistas del séptimo día. Palabras clave en la parte inferior derecha. Utah.
Vayan todos conmigo al capítulo 3 de la primera epístola de Pedro. 1 Pedro capítulo 3. Acompáñenme allí. Por favor. Por favor. Siento una gran carga en el corazón. Si todos somos capturados providencialmente, estamos capturados. Y quiero asegurarme de que cuando vengan a capturarme, tengan que caminar quizás 10 días. Solo para llegar hasta mí. Y cuando se acercan, caen rendidos. No tienen fuerza para agarrarme con la lengua y la mejilla. Si todos resultamos capturados providencialmente, quiero asegurarme de que si estoy en la trastienda escuchándote en el banquillo de los acusados, estaré saltando de alegría. Predicad, enseñadles la verdad. Sí, por eso estamos aquí en Safe to Serve. Entonces, 1 Pedro 3:15. Dice, estudiad ahora. Estudiad ahora. Estad preparados para declarar lo que creéis. El segundo versículo es 2 Timoteo 2:15. Estudiad ahora. Estudiad ahora. Así podréis articular de forma inteligente, clara y bíblica lo que creéis. Bien, amigos, esto es lo que les voy a presentar. Ahora. En 1888, Ad Jones se presentó ante el Congreso en el debate nacional. ¿Saben cómo rebatió el argumento de J. D. Vance? J. D. Vance dijo que, basándose en la primera enmienda, el Congreso no puede unir la Iglesia y el Estado, ni imponer el domingo a nivel federal. Pero los estados sí pueden hacerlo. Ad Jones usó la misma estrategia. ¿Cómo? Usó la misma estrategia. Lo que hizo Ad Jones fue directamente a la Constitución de los Estados Unidos. Y encontró otra enmienda que establece que los estados de Estados Unidos no pueden obligar a nadie a adorar en ningún día. ¿Me siguen, amigos? Así que, si estuvieron en Turning Point USA, providencialmente estuvieron allí. Providencialmente estuvieron allí. Escucharon este debate. Ahora pueden ponerse de pie. Después de haber orado a Dios, ¿qué dices? La 14ª enmienda. ¿Cuál? ¿Cuál otra vez? La 14ª enmienda. Saquen sus teléfonos. Los que estén aquí, hagan una captura de pantalla. Si están conectados, hagan una captura de pantalla. Tomen una foto. Captura de pantalla. Miren esto. Aquí está A.T. Jones. La 14ª enmienda se redactó ese año. Pasemos a otro tema. Esa es la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Estas son las palabras de A.T. Jones cuando se presentó ante el Congreso en ese debate nacional sobre la legalización del culto dominical a nivel estatal. Miren atentamente y escuchen lo que dice, con lógica y justicia. La primera enmienda, la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que prohibiría absolutamente. ¿Quién? ¿Qué? Cualquier estado. Eso es todo. Cualquier estado que promulgue o aplique cualquier ley para la observancia del domingo. Y mucho más. Cualquier ley que obligue a la observancia del domingo a quienes ya han observado otro día. ¿Qué enmienda refuta su argumento? Ahora bien, no estoy diciendo, ni estamos diciendo, que la 14ª enmienda refute la primera enmienda. Estos defensores de los defensores de la ley dominical en los estados saben que no pueden lograrlo, promoviendo la primera enmienda. Lo saben. Por lo tanto, argumentan que la primera enmienda no apoya lo que queremos conseguir. Pero dado que el Congreso no puede hacerlo, queremos que lo hagan los estados. Así que podemos intervenir y decir, un momento. Cuestión de orden. Amén. La 14ª enmienda también prohíbe su movimiento de ley dominical. ¿A qué nivel? A nivel estatal. Entonces, ¿cuáles? 2 enmiendas deberían prohibirlo. ¿Y cuál? Gracias. Jones. De nuevo, por favor, hagan capturas de pantalla de esto y memoricen las palabras con sus propias palabras. Observen atentamente o, si es posible, hagan una captura de pantalla y cópienla en un papel y busquen el papel en su Biblia. ¿En su qué? En su Biblia. Continúen. Escuchen. El lenguaje de la 14ª enmienda es autoritativo y obligatorio. Luego cita la 14ª enmienda. Fin de la cita. Escuchen ahora. Observen esto. Bajo la fuerza de estas importantes inhibiciones, el ciudadano nacido en el extranjero no puede ser perseguidos por leyes discriminatorias. Ni se puede privar al ciudadano de tez oscura de un solo privilegio o inmunidad que pertenezca al hombre blanco. Ni se puede prohibir al católico, al protestante ni al judío, ni someterlos a ninguna privación de sus derechos personales o religiosos. La disposición es integral y absoluta, y elimina de inmediato toda forma de opresión y toda
Negación de justicia. Jones dijo estas palabras basándose en la raza, la etnia y la religión. El Estado no puede imponer la conciencia, especialmente en la era del culto y la religión. Está claro. Continúa. Presten atención. Esto toca claramente el punto en cuestión en el caso que se propone llevar desde qué estado. Tennessee. Escuchen. Dice que si al católico, al protestante o al judío, no se les puede prohibir ni someter a ninguna privación de sus derechos personales o religiosos, entonces ciertamente, cada una de estas clases está libre de la sujeción religiosa a los dictados u observancias religiosas de cualquiera de las demás. Y como esto es cierto entre protestantes y católicos y es igualmente cierto que existen diferencias entre católicos y judíos, protestantes y judíos, así como entre distintas clases de protestantes. Por lo tanto, quienes guardan el domingo en Tennessee o en cualquier otro estado, no pueden ser objeto de prohibición, ya que están sujetos a sus preceptos religiosos y a las penas de la ley, especialmente si eligen observar otro día en lugar del lunes. Este fue el argumento que se utilizó para contrarrestar el debate sobre la ley dominical en el Congreso en 1888, un debate nacional en el caso Jones. Continuemos. Continúa diciendo, tomemos como ejemplo a los amigos de Peter. Aquí está. Dice, aquí es donde, en el caso Jones, se combinaron la primera y la 14ª enmienda. Observen esto. Dice, observen que la primera enmienda establece, el Congreso no promulgará ninguna ley que establezca una religión oficial ni que prohíba el libre ejercicio de la misma. Fin de la cita. Observen ahora. La 14ª enmienda establece que ningún Estado promulgará ni aplicará ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Pausa. Si un Estado promulga una ley que restrinja mis privilegios, si eso está claro, digan amén. Debemos ser cristianos inteligentes. Que Dios nos dé elocuencia y sabiduría. De acuerdo. No pueden resistirse ni enfermarse. Continúen. Dice ahora que, ciertamente, bajo la primera enmienda, la